Yahweh les bendiga, amados y amadas, en esta hora. El tema de hoy es la venida del Hijo del Hombre, o dicho de otra manera, el Natsal, también conocido mayormente como el arrebatamiento. El Natsal o el arrebatamiento. El título, acorde a las Sagradas Escrituras, dice la venida del Hijo del Hombre. Te pido que por favor vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 29 en adelante. Voy a leer en el nombre poderoso de Yahshua. La venida del Hijo del Hombre, es decir, el Natsal. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, es Yahshua hablando, amados y amadas, no olvidemos. Prosigue, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es decir, el Natsal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, al Mesías, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prosigue nuestro Mesías hablando a sus discípulos y hablándonos a nosotros en esta hora. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el glorioso evento del Natsal. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Prosigue el Mesías diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Solo nuestro Abacadosh es el único que sabe el día y la hora en que este glorioso evento del Natsal acontecerá. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, nuestro Mesías. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La venida del Hijo del Hombre, es decir, el Natsal, la venida del Mesías. ¿Cuándo sucederá? Como preguntaron en aquel entonces los discípulos al Mesías, dime cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida.
Y como sucedió en aquel entonces, amados y amadas que me escuchan en esta noche, sucederá hoy en día. ¿Acaso el Mesías les dijo, tal día, de tal mes, de tal año, a las tales horas, se sucederán estas cosas? Por supuesto que no, amados. Dejémonos pues de estar tergiversando las sagradas escrituras, escudriñémoslas como el Señor nos ha mandado y entendamos que en ninguna parte de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, jamás el Eterno ha entregado una fecha. Ni una fecha ni una hora, mucho menos una hora con minutos y segundos, bajo ninguna circunstancia. Eso, amados y amadas, a estas alturas, es lo primero que debemos de tener claro. No olvidemos la pregunta que los discípulos le hicieron al Mesías. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál fue la respuesta del Mesías? Jamás otorgó una fecha en particular, con hora, jamás. Simplemente empezó a dar las señales. Y antes de empezar a otorgar las señales, como ya lo vimos en la clase pasada, lo primero que el Señor hizo a sus discípulos y nos hace hoy en este día, una advertencia en particular. Mira que nadie te engañe. ¿Y cuál es ese primer engaño que se ha estado suscitando hoy en día? Que muchas personas lamentablemente vienen a decir que tal día y tal hora, de tal mes, de tal año, el Mesías ha de venir. No nos dejemos engañar. Es la primera advertencia que el Mesías le hace a sus discípulos y te hace el día de hoy de manera reiterativa. No te dejes engañar, porque claramente dice la Escritura en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. ¿Quién está hablando aquí? El Mesías mismo, diciendo, sino solo mi Padre, solamente mi Padre es el que sabe el día y la hora y la fecha en que el Natsal ha de suscitarse, el arrebatamiento, si lo conoces de esta manera. Mateo 24:36. Nadie sabe más que el Padre. Por ende, amado y amada, no te dejes engañar con personas que vienen a decir que el Señor les reveló que tal día, de tal mes, de tal año, a tal hora, con tales minutos y tales segundos, el Mesías ha de venir, porque nadie sabe, a nadie le corresponde más que a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial. Él es el único que sabe el día y la hora en que el Natsal o arrebatamiento ha de suscitarse. Amén. Ahora, como está escrito en su santa palabra y que estamos entendiendo en este tiempo, porque Él, nuestro Abacadosh, por su misericordia, ha estado abriendo los ojos de nuestro entendimiento en estos tiempos finales, en estos últimos tiempos, tiempos del fin, con el único propósito de que estemos apercibidos. Pero insisto que el día y la hora nadie sabe más que nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nos está diciendo el Mesías una serie de eventos que han de suscitarse cronológicamente previo a la venida del Mesías mismo. ¿Y cuáles son estos eventos? Los eventos de las señales del fin que se narran en Mateo 24, del versículo 3 al versículo 28 y que ya vimos en una de las clases anteriores. Una vez que se suscite el principio de dolores, una vez que se suscite la tribulación y una vez que se suscite la gran tribulación, dice claramente el Mesías, instruyendo a sus discípulos e instruyéndonos a nosotros también en este tiempo final, que inmediatamente después de que hayamos salido todos de la gran tribulación, si es que quedaste vivo, amado y amada, dice claramente la Escritura, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
Se suscitará el gran evento del Natsal. Vendrá el Hijo del Hombre. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, del Mesías. ¿Cuándo? Claramente, como dice aquí la Escritura en Mateo 24-29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Insisto que nadie sabe el día ni la hora. No tenemos fechas y les agradecería mucho a aquellos que escuchen este mensaje que me eviten la pena y se eviten la pena de llamar a preguntar la fecha, porque no tenemos fecha en este ministerio, solamente tenemos una enseñanza acorde a las Sagradas Escrituras de los eventos que cronológicamente se irán suscitando para que tengas un parámetro de tiempo que será el Natsal después del principio de dolores, después de la tribulación y después de la gran tribulación. Inmediatamente después de esa gran tribulación, de estos días que están ya a la puerta, dice la Escritura, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como señal previa a la venida del Mesías. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, amados y amadas. Es importante, como vimos en la clase de señales antes del fin, que no te dejes engañar como nos está sugiriendo y exhortando el Mesías, nos está advirtiendo previamente que no te vayas a dejar engañar cuando se susciten esos falsos cristos y esos falsos profetas y hagan grandes señales y prodigios y te digan, mira, acá está el Cristo, mira, está allá, no corras, no salgas, no los sigas, porque no será así. Es lo primero que nos está advirtiendo el Mesías en Mateo 24. No les creas, porque no es que va a estar en un país o en alguna nación o en alguna ciudad. No será así, amados. Dice la Escritura claramente en Mateo 24:30. Entonces, inmediatamente después de la tribulación por la que hayamos pasado, habrá señales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo, no en una nación específica en particular. Por ende, no te dejes engañar y no vayas a estar corriendo tras esos falsos profetas o esos falsos cristos o esos falsos maestros que tratarán de engañar a muchos, dice la Escritura, aun si fuere posible, a los escogidos. Es decir, cronológicamente hablando, una vez que hayamos pasado del tiempo del principio de dolores, después transicionado a la tribulación y a posteriori pasado a la gran tribulación, cuando culmine la gran tribulación, no vamos a tener que estar esperando meses ni años. Dice, inmediatamente después de la gran tribulación, vamos a ver una catástrofe cósmica en los cielos. Nuestro Abacadosh le va a quitar el orden que él puso a los cielos, al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo. Y las potencias de estos tres cielos van a ser conmovidas. Por lo cual, dice Isaías 13:10, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Previo a la venida del Mesías, previo al Natsal, a ese acontecimiento glorioso en que Yeshua vendrá por su novia, es que vamos a ver todas estas señales en el cielo, de las cuales habla Isaías, habla Joel y habla Juan en el libro del Apocalipsis. Aún se menciona en el libro de Ezequiel y aún Daniel también lo menciona. Lo puedes también corroborar en Marcos 13 y en Lucas 21, en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis capítulo 8 y lógicamente aquí en el libro de Mateo 24.
Vamos a ver, amados y amadas, una vez que hayamos salido de la gran tribulación, inmediatamente después, de manera literal, así como lo está hablando el Mesías, un espectáculo cósmico que hará desfallecer al más valiente de los hombres. El Señor mismo, en su indignación, hará que la tierra sea convertida en soledad y va a raer de ella a sus pecadores, dice la Escritura. Y nuestro Abacadosh castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los fuertes. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo 32, versículo 5 en adelante: pondrá las carnes de todos los impíos sobre los montes y llenará los valles de sus cadáveres y regará de su sangre la tierra, donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. El Señor, amados y amadas, le va a quitar el orden y el ordenamiento que le ha dado a los cielos, y todas las potencias de los tres cielos van a ser conmovidas. El orden que le ha dado al sol para que brille, para que nazca, para que se ponga a la hora que Él ha preestablecido. Igualmente a la luna, a las estrellas, van a ser conmovidas. Todo el orden que el Eterno le ha dado a toda su creación. Y hasta el más valiente va a sentir que desfallece por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto, amados y amadas, es la última señal que el Eterno va a dar previo a la venida del Mesías, previo al Natsal. Entonces, dice la Escritura, inmediatamente después de que hayamos salido de la gran tribulación, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, porque aún, amados y amadas, el mar se saldrá de su cauce. Y es cuando veremos suscitarse esos grandes tsunamis que el Señor, por su misericordia, nos ha mostrado, algo espeluznante. Por supuesto que el Mesías en ningún momento le otorgó una fecha en particular a sus discípulos, como no nos la otorga hoy en día ni nos la dará, sino que claramente dice el día y la hora, el mes, el año, el minuto, el segundo, solamente mi Padre lo sabe, nada más Él, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Mesías, mucho menos nosotros, amados y amadas. Por favor, entendamos eso. Sin embargo, tenemos un orden cronológico de eventos que habrán de suscitarse previamente a la venida del Mesías. Una vez que hayamos pasado por la gran tribulación, los que hayamos quedado vivos, entiende, porque muchos van a ir falleciendo en los diferentes eventos, en las señales que vimos antes del fin, tales como terremotos, tales como guerras, hambre, peste, tales, no lo olvides, como la persecución del pueblo de Elohim, tales como el odio y el rencor al pueblo de Yahweh, señales tales como que veremos a Jerusalén rodeada de ejércitos, tales como ver al antimesías o al anticristo sentarse en el tercer templo, señales tales como la de muchos profetas que se levantarán y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Son muchas las señales que el Mesías está mencionándole a sus discípulos y que nos mencionó en otra enseñanza, con la finalidad de que estemos alertas y que no nos dejemos engañar. Ahora prosigue con la enseñanza.
¿Cuándo se suscitará el Natsal? Inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Y qué señal tendremos previa a que se suscite el Natsal? Este gran evento astronómico, donde todas las potencias del cielo serán conmovidas y vamos a ver que caen las estrellas que dejan de dar su resplandor. Vamos a ver que el cielo se va a oscurecer porque el sol no dará su luz. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dice la Escritura. Entonces, amados y amadas, previo a la venida del Mesías, previo a que se suscite el gran evento del Natsal, dice la Escritura que Yahweh dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y prosigue la escritura en el libro de Joel 2, del 30 al 32. Y todo aquel que estuviese vivo, amados y amadas, hay que aclarar, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh en aquel día será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aleluya. Tiempo de clamor, amados y amadas. Este es el tiempo de estar clamando y pidiéndole al Eterno misericordia, a nuestro Abba Kadosh, que nos purifique, que nos examine, que nos santifique, que seamos hallados dignos de ese llamamiento santo, de ese llamamiento Kadosh que Él nos ha hecho. Entonces, pasamos de la gran tribulación cuando hayamos salido, dice la Escritura, y de manera literal, no lo olvides, inmediatamente después empieza a haber un desorden en los cielos. Las potencias de los cielos serán conmovidas y vamos a ver un espectáculo aterrorizante en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Antes de que venga el Natsal, van a pasar todos estos acontecimientos en el cielo, en los cielos. Porque dice claramente la Escritura, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Joel 2:31. Y vemos, amados y amadas, a lo largo de la Escritura cómo hay una armonía entre cada uno de los libros, incluyendo el Apocalipsis de Juan, que dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6 del 12 al 17. Amén. Debo compartir que para gloria del Eterno, Él me permitió estar en una visión in situ en ese gran terremoto del fin. Literalmente, donde quedaron deshechas todos los montes, todas las grandes montañas, a su sola presencia todo se desvaneció. En la indignación de su enojo y de su ira se desvaneció todo bajo este fuerte terremoto. Toda la geografía que ves hoy será totalmente cambiada. Los cerros dejarán de ser, las montañas dejarán de ser, los montes dejarán de ser, se convertirán en añicos. Es menester
que visualices de alguna manera que cuando el Mesías venga en las nubes, como dicen las Sagradas Escrituras, todo va a ser aquí sobre la faz de la tierra, fuego, humo y columnas de humo. Cuando este gran terremoto acontezca, dice la Escritura en el sexto sello, para que lo ubiques de una manera cronológica en el tiempo, se suscitará un gran terremoto y es aquí cuando el sol se pondrá negro, dejará de dar su luz, va a haber obscuridad por 3 días, amado y amada. Y la luna se pondrá como de sangre. Va a ser un eclipse lunar y vas a ver aparecer la luna gigantesca. No va a ser la luna que vemos hoy de ese tamaño peculiar que normalmente solemos verlo, sino que vas a ver una mega super luna totalmente eclipsada, color rojo. Vas a sentir que la luna se te viene encima, te cae encima, porque el Señor va a dar orden de que las potencias de los cielos sean conmovidas, y el orden que Él le había dado en particular y la orden en específico que le había dado a los astros, Él se la va a quitar. Y ahora, acorde a las Sagradas Escrituras, Él va a ordenar que las potencias de los cielos se conmuevan y ordenará que el sol ya no dé su luz y que la luna sea eclipsada y se vea una luna roja, una superluna. Es decir, amados y amadas, todo lo que el Señor ha creado en los cielos va a salirse de orden, del orden que actualmente tienen preestablecido por el Eterno. Y al suscitarse ese gran terremoto de que habla Juan en Apocalipsis capítulo 6, es cuando veremos esa oscuridad por 3 días. ¿Cuándo se suscitarán estas cosas? Dice el Mesías claramente en las Sagradas Escrituras, después de que hayamos salido de la gran tribulación. Inmediatamente después vamos a ver ese espectáculo en los cielos. Una lluvia de estrellas caer sobre la tierra, una total obscuridad del sol por 3 días cuando se suscite ese gran terremoto de que está hablando Juan, cuando se abra el sexto sello. Vamos a ver una superluna totalmente eclipsada, teñido de rojo. Y entonces, acorde a Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, verán al Mesías viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y tal y como dice las Sagradas Escrituras, y todo ojo le verá. Porque la Escritura, amado y amada, ha de cumplirse. Todo ojo le verá. No tienes que andar corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Espera que nuestro Mesías venga en las nubes, tal y como dice las Sagradas Escrituras. Porque tal y como dice la Biblia, Él es poderoso. Va a venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es aquí, amados y amadas, después de la gran tribulación, inmediatamente después es cuando vamos a ver este espectáculo cósmico desfallecedor y espeluznante. Y no es que el Mesías esté dando una fecha, porque no la hay. Al contrario, él mismo dice, nada más mi Padre es el único que sabe el día y la hora, ni siquiera los ángeles. Yo tampoco sé, está diciendo el Mesías, solamente el Padre. Pero cronológicamente, una vez que hayamos salido de la gran tribulación, si es que salimos algunos con vida, porque repito que en los diferentes eventos muchas personas van a ir falleciendo, no porque Yahweh sea malo, al contrario, porque Él es misericordioso y no quiere que estés padeciendo los demás eventos que han de suscitarse, que son eventos totalmente catastróficos y apocalípticos. Previo a su venida es que veremos estas señales en los cielos, en las cuales el sol no dará su resplandor, la luna
se convertirá en sangre, un eclipse lunar espectacular, y las estrellas de los cielos caerán. Y en la tierra, dice la Escritura, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué, amados? Porque aún al mar el Señor le quitará el orden preestablecido y también el mar se saldrá de su cauce. Y verás unos espectaculares tsunamis jamás antes vistos. Y aún, dice la Escritura, gritará ahí el valiente. Sentirá el hombre desfallecer a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas por nuestro Abacadosh. Estas son las señales previas a la venida del Mesías. Estas son las señales previas a la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura, previas al Natsal. ¿Cuáles son estas señales? Un espectáculo cósmico jamás antes visto. Esas son las señales previas al evento del Natsal. ¿Y cuándo cronológicamente se suscitarán? Inmediatamente después de que hayamos salido de la gran tribulación acorde a las Sagradas Escrituras. Es así, amado y amada, la cronología de los eventos. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. Amén. Y en Apocalipsis 1:7 dice las Sagradas Escrituras: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el Aleph y el Tav, el principio y el fin, dice el Señor, el Mesías. Él es el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Apocalipsis 1, 7 y 8. Así que, amados y amadas, vuelvo y reitero, no te dejes engañar. Si dice claramente en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá porque vienen las nubes, no corras a donde esos falsos profetas o falsos maestros o falsos apóstoles o falsos pastores te digan: mirad, acá está el Mesías, el Cristo. No les creas, porque dice la Escritura claramente que todo ojo le verá porque el Mesías vendrá en las nubes. Y para corroborar la armonía que hay en las Sagradas Escrituras, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 en adelante, te leo en el nombre de Yahshua. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, por la que habremos pasado sí o sí, indubitablemente, amados y amadas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces veremos al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esa es la señal, esas son las señales, amados y amadas, de la venida del Hijo del Hombre. Esas son las señales del Natsal, cuando el Mesías Yahshua venga por su amada novia, por su remanente fiel, por su iglesia santa, Kadosh. Después, escucha bien, después de la tribulación, de la gran tribulación por la que hayamos pasado, veremos un espectáculo cósmico previo a la venida del Mesías en las nubes, en la cual todo ojo le verá, según dice Juan en Apocalipsis 1:7. Y acorde al libro de Lucas 21, versículos 25 en adelante, dice:
Cuando estas cosas, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas, amados? Este espectáculo cósmico que está por suscitarse una vez que hayamos salido de la gran tribulación. Estas señales que veremos en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aún en el mar, porque dice la Escritura, a causa del bramido del mar y de las olas. Porque el orden que el Señor tenía sobre el mar y sobre los cielos será quitado. Las potencias van a ser conmovidas. Y el orden tal y como lo conocemos que le dio a las lumbreras, al sol, a la luna, a las estrellas y aún al mar, le será quitado. Esas son las señales que vamos a ver previas a la venida de nuestro Mesías. Y hablando específicamente una vez que estemos viendo todos con nuestros propios ojos los que hayamos quedado vivos después de esta gran tribulación, acorde a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera: que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, habiendo una vez salido de la gran tribulación, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, que hayamos salido de esa gran tribulación, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, acorde a las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Es decir, amados, en un abrir y cerrar de ojos, cuando estemos viendo en las nubes, como dice la Escritura, que todo ojo le verá a los que hayamos quedado vivos, obviamente. La manera de llevarse a cabo las cosas, dice la Escritura, que los que hayan muerto primero serán resucitados y serán transformados. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente con Él en las nubes. Ese es el orden acorde a Primera de Tesalonicenses 4 del 13 en adelante. Porque he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, amado y amada, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que hayamos quedado vivos, obviamente, seremos transformados. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Y esto, amado y amada, es de manera literal. Después de haber salido de la gran tribulación, así como dice Pablo en Primera de Corintios 15, 51, no todos dormiremos, no todos habrán muerto. Algunos, los que queden vivos, serán transformados. ¿Cuándo? Después de los que fallecieron, sean resucitados y transformados. Una vez que los fallecidos sean resucitados y transformados, inmediatamente después los que hayan quedado vivos seremos transformados en un momento, tal y como dice las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios 15, 52. En un momento, amados, porque Él es todopoderoso, no lo olvides. En un abrir y cerrar de ojos es literal. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuándo? Cuando se toque el séptimo chofar, acorde a las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis, que también hay un orden de eventos que han de suscitarse previos al Natsal, previos a la venida del Mesías. Pero esto es literal, amado y amada. Esto será la transformación de los que hayamos quedado vivos, literalmente en un abrir y cerrar de ojos.
No pienses que al Abacadosh le va a tomar días realizar esta transformación. Él es todopoderoso, Él es omnipotente y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados los que hayamos quedado. ¿De dónde? De haber salido de la gran tribulación. ¿Cuándo se suscitarán estas cosas? Al toque del séptimo chofar, acorde a Primera de Corintios 15, 51 y 52 y acorde también a Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, amados y amadas, con respecto a este hermoso tema, la venida del Hijo del Hombre, o dicho de otra manera, el Natsal, o como muchos le conocen, el arrebatamiento, indebidamente dicho, el rapto, porque la palabra rapto y la palabra arrebatar difieren totalmente una de la otra. Lo correcto en el hebreo es el Natsal, o la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías. Vemos aquí en las Sagradas Escrituras, amados y amadas, en el capítulo 24 de Mateo, en el libro de Marcos capítulo 13 y en el libro de Lucas 21, que hay una armonía con respecto al tema de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías, Yahshua. En las nubes, en donde claramente dice la Escritura que todo ojo le verá. No es necesario, amado y amada, que vayas a andar corriendo de una nación a otra, de una ciudad a otra, y que te estén tratando de engañar diciéndote, mirad, aquí está el Cristo, porque dice la Escritura que se levantarán falsos Cristos, muchos, no dice uno, y se levantarán muchos falsos profetas. Pero ¿cómo inicia el Mesías Yahshua en su misericordia, dándole cátedra a sus discípulos y hablándonos a nosotros en este siglo XXI? Mirad que nadie os engañe. No vayas a permitir que te engañen, amado y amada. No es necesario que te inquietes, no es necesario que corras, no es necesario que vayas a donde presuntamente te están diciendo que el Mesías se encuentra, porque Él no se va a encontrar en ninguna nación. Él va a venir desde su trono, desde el tercer cielo, y va a bajar en las nubes, y dice la Escritura que todo ojo le verá. Y para que veamos la armonía que hay en los evangelios, en el libro de Marcos capítulo 13 del versículo 24 en adelante, tocante al evento glorioso del Natsal o de la venida del Hijo del Hombre, del Mesías Yahshua, por su remanente fiel, por su novia, dice: pero en aquellos días, nuevamente, después de aquella tribulación, después de que hayamos pasado por esa gran tribulación de que habló el Mesías en el capítulo 24 de Mateo, tocante a las señales antes del fin que ya vimos en otra enseñanza, Mateo 24 del 3 al 28, cuando hayamos salido de aquella gran tribulación, así como lo estipula Marcos 13, vamos a ver un espectáculo cósmico en los cielos, en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. Los que hayamos quedado vivos, porque vuelvo y reitero, en medio del principio de dolores, de la tribulación y de la gran tribulación por la que pasaremos indefectiblemente, amados y amadas que me escuchan, muchos van a ir falleciendo en el camino por los diferentes eventos, llámese guerra, llámese pestes, llámese hambre, llámese escasez, llámese terremotos, llámese persecución, porque ya vimos que las señales antes del fin va a haber persecución y muchos van a entregar a sus propios hermanos. Los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, y dice la Escritura, y muchos se aborrecerán por esta alta traición que se va a suscitar previo a los eventos, a esas señales en los cielos,
previo a la venida del Mesías en las nubes, en la cual todo ojo le verá. Así que una vez que hayamos pasado por el principio de dolores, por la tribulación y por la gran tribulación, el Mesías mismo dice inmediatamente después, prepárense para ver lo nunca antes visto. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas y vamos a ver que el sol se va a oscurecer. Vamos a ver que la luna no va a dar su resplandor. Vamos a ver una eclipse lunar. Vamos a ver que el sol va a estar totalmente apagado por 3 días. Veremos que las estrellas caerán del cielo y, como dice la Escritura, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya no vamos a tener ese privilegio de estar viendo que sale el sol, que se pone el sol, que está dando su luz, que está provocando. Y la clorofila, que es el pigmento verde que capta la energía luminosa y la transforma en energía química, no hará más su función. Me refiero a la clorofila que está en las hojas de los árboles. No podrá hacer más su función porque no habrá energía luminosa, porque el sol no dará su luz. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muerte a los árboles, a todo lo verde que haya quedado sobre la faz de la tierra, porque no habrá transformación de energía luminosa a energía química. No habrá limpieza del dióxido de carbono. En otras palabras, no habrá oxígeno. Son unas implicaciones aterradoras, amado, lo que esto implica, que el sol no dé su luz. No se podrá llevar a cabo la fotosíntesis. Y esto es solamente en lo tocante a que el sol no dé su luz, porque igualmente la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, dice la Escritura, caerán del cielo. Vamos a ver una lluvia de estrellas caer sobre la faz de la tierra. Así que inmediatamente después de la gran tribulación, los que hayamos quedado vivos, veremos este espectáculo cósmico en las nubes y aún en el mar, porque también al mar le será quitado el orden del Eterno y las aguas se saldrán de su cauce. Y entonces, sí y solo si suceda todo lo anterior, veremos la señal del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, a sus malajín, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, desde el norte al sur y del oriente al poniente. De la higuera, amado y amada que me escuchas, aprended. Aprended la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, gloria a su santo nombre. Gracias, Abacadosh, porque mientras estoy leyendo aquí las Sagradas Escrituras, voy a corregir, amado y amada. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que la primavera está cerca. ¿Y a qué primavera me refiero? Me refiero a la visión que el Eterno me acaba de dar en días pasados mientras estábamos en nuestra reunión de oración, cuando vi esa superluna salir del horizonte, una luna totalmente roja en una parte de la visión, y en otra parte de la visión vi que el pasto estaba sumamente verde, acababa de brotar ese pasto y era en primavera. ¿Qué nos está diciendo el Eterno con estas visiones? Que estemos preparados, amado y amada, que aprendamos de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice la Escritura. Cuando el pasto está sumamente verde, como ese pasto que vi en la visión, un pasto que recién acababa de brotar en plena primavera, sabemos
que la venida del Mesías está cerca. ¿Qué significa esa visión? Significa que el Señor nos está avisando de manera reiterativa que la venida del Mesías está cerca. Y esa luna roja, esa superluna que también me mostró el Señor por su infinita misericordia en esta sesión de oración, es exactamente lo mismo. Ambas son señales para que aperciba a su pueblo que la venida del Mesías está cerca, está próxima. Se acerca el gran evento del Natsal, el gran evento de la venida del Hijo del Hombre, el gran evento del arrebatamiento, o como mejor lo conozcas, amado y amada que me escuchas. Así también tú y yo, cuando veáis que estas cosas empiezan a suceder, conoced que está cerca a las puertas la venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo, acorde al libro de Marcos 13, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y escucha bien, porque esto es literal. Cuando las potencias de los cielos empiecen a ser conmovidas inmediatamente después de que hayamos salido de la tribulación, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Yeshua no pasarán. Veremos conmoverse los cielos, los tres cielos y la tierra. Veremos cosas espeluznantes en los cielos y en la tierra. Veremos que el cielo pasará y la tierra pasará, pero las palabras del Mesías no pasarán. Y reitera Marcos en el capítulo 13, versículo 32, pero de aquel día, amado y amada, no lo olvides. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, el mismo Hijo, el mismo Yeshua hablándonos. Ni yo lo sé, ni yo sé el día ni la hora, sino el Padre. No te dejes engañar, amado y amada. No te dejes engañar por esas personas, por esos falsos profetas, por esos falsos maestros, por esos falsos Cristos que están saliendo ya, de los cuales tenemos conocimiento. No olvides que es el mismo Mesías hablándonos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, está diciendo, ni yo lo sé, sino solamente el Padre. Y como vemos aquí claramente que ni el Mesías sabe el día, ni la hora, ni la fecha, ni el mes, ni el año, ni el minuto, ni el segundo, más que el Padre, sí sabemos una serie de eventos que se han de suscitar previo a la venida del Mesías, previo a la venida del Hijo del Hombre y previo al Natsal. Después de aquella gran tribulación, inmediatamente después, dice el Mesías, van a haber una serie de eventos en los cielos. El sol dejará de dar su luz, la luna se va a eclipsar, el mar se saldrá de su cauce, las estrellas caerán del cielo y entonces veremos la señal del Hijo del Hombre en los cielos y todo ojo le verá. Y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, los que hayamos quedado vivos y que hayamos salido de la gran tribulación. Pero primero, dice la Escritura, que los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados en las nubes juntamente con Él. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos la fecha, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el año, sino solamente el Padre que está en los cielos. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, es decir, a ti y a mí, y a cada uno su obra. A cada uno Él nos ha asignado una obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer,
o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, pero que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo. Velad. Así concluye nuestro Mesías en su misericordia, dándonos las instrucciones precisas y cronológicas de los acontecimientos previos a su venida, a la venida del Hijo del Hombre, a la venida del Mesías, al gran evento del Natsal, en donde el Mesías vendrá y dará el rescate por su novia, por nosotros, por su remanente fiel, por su remanente que se ha guardado en santidad. Y que para aquel entonces estará ese remanente velando y orando, tal y como nos aconseja el mismo Mesías. Inicia diciendo, no te dejes engañar, y concluye diciendo, prosigue orando y velando. Que nos halle, que nos encuentre nuestro Mesías orando y velando, que no nos halle durmiendo, como lo dice claramente. No solamente te quiero orando y velando, no te vayas a dormir, para que cuando venga de repente nos encuentre a todos velando y orando. Amén. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo. Shalom, shalom.